Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la respuesta inmune específica, que se debe a la inmunidad celular y a la inmunidad humoral. Recordad que la inmunidad celular estaba mediada por los linfocitos T, mientras que la inmunidad humoral estaba mediada por los linfocitos B. Los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B, no pueden reconocer el antígeno directamente, sino que necesitan de alguna célula presentadora. Aquí aparecen los principales tipos de linfocitos T. Estas células presentadoras de antígenos van a ser fundamentalmente los macrófagos y las células dendríticas junto con las células de Langerhans en la piel. En este dibujo podemos ver representado el macrófago y las células dendríticas. Con respecto a las células dendríticas, deciros que fueron descubiertas por Langerhans, pero debido a estas prolongaciones que tiene el citoplasma, él pensó en el siglo XIX que eran células del tejido nervioso. Tuvo que pasar un siglo para que se supiese que eran células de tipo inmune. Y se caracterizan porque se encuentran en los tejidos que están expuestos con el exterior. Por ejemplo, en la piel, ahí fue donde las descubrió Langerhans, las células de Langerhans, o, por ejemplo, en los pulmones, en el intestino, etc. Cuando se encuentran en el riego sanguíneo, serían células dendríticas inmaduras, que necesitarían de un proceso de maduración. Y son especialistas en capturar antígenos. Son realmente células fagocíticas. Los macrófagos también se caracterizan porque son presentadoras de antígenos y fagocitan ese antígeno y van a presentarlo al linfocito T. Vamos a ver ahora en detalle cómo realizan estas funciones tanto las células dendríticas como los macrófagos. Pues aquí tenemos como, por ejemplo, una célula dendrítica captura un antígeno, aquí representado por esta estructura amarilla, y una vez que esta célula dendrítica captura e introduce en su interior, por fagocitosis, ese antígeno, migra al vaso linfático y allí tiene lugar la presentación, aquí en esta viñeta vemos la presentación del antígeno a los linfocitos T, los macrófagos, las otras células presentadoras de antígenos, funcionan de una manera diferente, porque el macrófago lo que va a hacer es que va a fagocitar el antígeno y luego, gracias a sus lisosomas, lo va a fragmentar, que van a ser realmente los antígenos. Estos fragmentos peptídicos que están dentro del interior citoplasmático, se les va a unir una proteína que es la proteína del complejo principal de histocompatibilidad. Esta unión va a propiciar que estos se exhiban, esta unión del complejo principal de histocompatibilidad con el antígeno en la membrana, en la superficie de la membrana del macrófago. En este momento, con esa unión, aquí lo tenéis representado, se presenta a un linfocito T colaborador o auxiliador, también le hemos llamado helper. Y de esa manera es la presentación del antígeno fagocitado por el macrófago. Una vez que se produce esta presentación del antígeno por parte del macrófago a los linfocitos T, estos se activan y lo que van a hacer es que se van a diferenciar en otros distintos tipos de linfocitos T. Por ejemplo, los linfocitos T CD8, que van a ser los citotóxicos, los linfocitos TCD4, que van a ser los colaboradores, e incluso en unos linfocitos de memoria que hablaremos más tarde. De este modo, los linfocitos TCD8, que son los linfocitos citotóxicos, segregan citotoxinas que lo que van a hacer es destruir las células infectadas, pero también pueden producir más sustancias, por ejemplo, citocinas que van a impedir la replicación de los virus o linfocinas como el interferón, que actúan activando los macrófagos. En este esquema podemos ver más en detalle cómo los linfocitos T citotóxicos actúan uniéndose a las células que presentan el antígeno y liberando una serie de sustancias que las van a lisar. Y aquí podemos ver cómo la liberación de estas sustancias va a provocar muchas veces la apoptosis celular, que es la muerte celular. Los linfocitos TCD4, los colaboradores, van a reconocer el complejo principal de histocompatibilidad y de esa manera van a generar linfocinas que van a provocar
desde la proliferación de los linfocitos citotóxicos hasta la activación de los linfocitos B. Los linfocitos B van a convertir en células plasmáticas y de esa manera van a tener lugar la liberación de anticuerpos que veremos más adelante. En esta imagen vamos a poder ver en detalle cómo los linfocitos T auxiliadores o colaboradores con la liberación de linfocinas van a promover la diferenciación de linfocitos T citotóxicos y de linfocitos B. Estos linfocitos B serán los que posteriormente van a ser responsables de la transformación en células plasmáticas y una vez transformados en células plasmáticas van a ser productoras de anticuerpos y por lo tanto responsables de la inmunidad humoral. Pero cuando los linfocitos T se activan, también se pueden producir unas células que llamamos de memoria. Son los linfocitos T de memoria que permanecen en el tejido linfático. Estas células de memoria van a quedar ahí y en caso de que vuelva a haber una nueva infección, van a bloquear rápidamente al nuevo agente antigénico y lo van a impedir que se prolifere. Otros linfocitos en los cuales se pueden diferenciar los linfocitos T son los linfocitos supresores. Son los que regulan el sistema inmune para cortar, digamos, la respuesta inmune. De esta manera, pues no entramos en procesos de autoinmunidad, una reacción exagerada, y aunque su existencia fue controvertida entre los investigadores, hoy en día hay certeza debido a los análisis que se hicieron fenotípicos y genotípicos de los linfocitos y se pudo ver perfectamente que modulan y regulan la actividad inmune. Aquí, en forma de resumen, podemos ver la respuesta inmune celular y observar cómo es necesario que el macrófago exhiba el antígeno en su membrana gracias al complejo mayor de histocompatibilidad y de esta manera la célula T colaboradora que era inactiva en este reconocimiento pasa a ser activa, con lo cual se va a generar nuevas células colaboradoras activas, interleucinas y células de memoria que son las que luego van a activar otras facetas del sistema inmune. Y ahora vamos a hablar de la respuesta inmune humoral. Esta está mediada por anticuerpos y los responsables de la producción de estas moléculas, de estas inmunoglobulinas, son los linfocitos B. En esta imagen podemos observar al microscopio electrónico un linfocito B. En los mamíferos hay una gran variedad de linfocitos B inmaduros y esta variedad se debe a los anticuerpos que presenten en su superficie. Esta variedad de anticuerpos se debe a que en los cromosomas hay una serie de genes que se pueden recombinar y de esa manera pueden formar una inmensa variedad de anticuerpos. Vamos a hablar ahora entonces de la teoría de la selección clonal, que se debe a Tagmage, Lederberger y Burnett. Cuando un antígeno entra en el organismo, se encuentra con muchos clones diferentes de linfocitos T y de linfocitos B, pero solamente se va a unir a aquel con el que tiene un receptor específico. Si aquí vemos esta imagen, podemos ver muchos antígenos y un reconocimiento de los linfocitos B con el anticuerpo que tienen en su membrana específico y único para un determinado tipo de antígeno. En este momento es, digamos, el propio antígeno el que selecciona a la célula que contiene el anticuerpo específico. Esta unión de antígeno y anticuerpo hace que el linfocito B se active y prolifere. Y de esta manera, durante esta fase de proliferación, es lo que se va a constituir lo que llamamos un clon de linfocitos. El sistema inmune está formado por miles de clones de linfocitos y estos se fueron adquiriendo a lo largo de la vida cada vez que un nuevo patógeno o un nuevo antígeno penetra en el individuo y se selecciona un determinado clon. Tras esta fase de proliferación, el clon queda perfectamente establecido. Todos los linfocitos de un mismo clon provienen de un antecesor común. Durante la fase embrionaria, los linfocitos B que presentan en su superficie autoantígenos, es decir, anticuerpos complementarios de los antígenos del propio individuo, van a sufrir lo que se denomina apoptosis, es decir, una muerte celular programada, y por lo tanto solamente van a sobrevivir aquellos linfocitos que presentan en su superficie anticuerpos que no hayan estado en contacto con ningún otro antígeno durante la fase embrionaria.
Tras la proliferación de un clon de linfocitos, lo que va a ocurrir es que van a sufrir rápidamente una diferenciación y esta va a tener lugar dando origen a lo que llamamos células plasmáticas o células de memoria. ¿Qué son las células plasmáticas? Las células plasmáticas son el resultado de un crecimiento celular, sobre todo una redistribución de la cromatina y una proliferación del retículo endoplasmático, que es el lugar donde se van a producir las proteínas. Estas células plasmáticas son productoras de anticuerpos y este clon de células plasmáticas son de vida corta, segregan anticuerpos y estos anticuerpos van a producir la reacción antígeno-anticuerpo para el bloqueo del antígeno que haya entrado en el organismo. Si por el contrario hablamos de las células de memoria, no todas las células se van a diferenciar a células plasmáticas, sino que unas cuantas van a quedar en forma de células de memoria. Estas células de memoria son de vida larga y se quedan ahí, digamos, produciendo una pequeña cantidad de anticuerpos, pero no van a ser activadas hasta que vuelva a entrar de nuevo este antígeno en el organismo, con lo cual se va a encontrar ya con estas células de memoria que van a permitir una respuesta mucho más rápida, se van a convertir rápidamente en células plasmáticas que van a generar nuevos anticuerpos, inmunoglobulinas G e incluso nuevas células de memoria. Si estos linfocitos B de memoria no se encuentran con el antígeno específico para el cual guardan esa memoria, pues sencillamente lo que permanecen es inactivos, pero disponibles para una segunda ocasión. En esto es en lo que se basan las vacunas, que veremos más adelante. Aquí vemos en detalle una célula plasmática con ese gran retículo endoplasmático y la producción, gracias a los ribosomas, de un gran número de anticuerpos que se liberan al medio. Y en esta otra imagen podemos ver un linfocito B de memoria que estando en circulación por el torrente sanguíneo detecta de nuevo la presencia de un antígeno antiguo que él ya reconoce y lo que va a hacer es proliferar rápidamente, dando origen a nuevas células plasmáticas que generarán anticuerpos y generarán lo que se llama una respuesta inmune secundaria, que será mucho más rápida que la primera vez que entró el antígeno en el organismo, que hubo que desarrollar una cascada de reacciones y entre ellos la formación del clon específico para ese antígeno. Si queremos expresar gráficamente cómo ocurre entonces esta respuesta primaria, vemos que esta respuesta inicial por parte del sistema inmune y de los linfocitos B por la producción de anticuerpos ante la exposición inicial a un antígeno, vemos que es una respuesta más lenta y menos fuerte que la respuesta inmune secundaria, que es más fuerte, alcanza muchísima mayor concentración de anticuerpos y además es también más rápida. ¿Por qué? Porque esos linfocitos B de memoria circulantes, cuando detectan de nuevo la presencia de un antígeno que ya conocen, van a proliferar rápidamente, van a generar las células plasmáticas y esta respuesta, por lo tanto, secundaria, va a ser mucho más fuerte y muchísimo más rápida. Y, como os dije hace un momento, en esto se basan las vacunas, pero eso hablaremos de él en otro momento. Y por último, además de los linfocitos T y de los linfocitos B, hablaos de los linfocitos NK. Deben este nombre al nombre en inglés Natural Killers y son células de mayor tamaño que presentan granulación en su citoplasma y que no reconocen antígenos ni generan memoria inmunológica. Lo que hacen es que producen unas sustancias citotóxicas que lo que van es a matar las células cancerígenas y las células parasitadas por virus. Además, también generan linfocinas y sirven para activar los linfocitos T y los linfocitos B. Bien, pues hoy ya veis que hemos hablado de los linfocitos T, responsables de la inmunidad celular, con todas sus variantes, de los linfocitos B, responsables de la inmunidad humoral, de la selección clonal, de cómo proliferan y se seleccionan esos clones, de los linfocitos de memoria, y también, por supuesto, de la respuesta inmune primaria y secundaria, y de los NK. Es un poco complejo porque hay muchas sustancias, muchas interacciones, muchas activaciones de unas sustancias hacia una proliferación celular, y esto es de lo más complicado que se puede estudiar en el sistema inmune.
Espero ayudaros a haber comprendido estos conceptos y si os gustó este vídeo, que se lo digáis a vuestros compañeros y que os suscribáis a este canal. Gracias.